voy a pedirle a mi hijo Timoteo que me vaya ayudando ya con las diapositivas. Y vamos a ir avanzando. Amén. Amén. Voy a hacerles una pregunta. Si a ustedes alguna vez se les ha perdido algo de valor, que piense en este momento cómo se ha sentido en ese momento que ha perdido algo. ¿Nadie ha perdido nada? Sí, desesperado, Desesperado. preocupado, angustiado. Ajá. Preocupado, angustiado, Ansioso. Amén. Entonces hay esas expresiones que ustedes me están diciendo es las que representé aquí, ¿verdad? Cuando perdemos, sobre todo los chicos que tienen un juego y pierden un juego, se sienten ¿qué? Tristes, se sienten ahí aturdidos. El que pierde su trabajo, ¿verdad? Está, como decía el pastor, desesperado. El que pierde algún objeto que es valioso, usted va a hacer lo posible para buscarlo. Amén. Pero sabemos que las cosas materiales se pueden recuperar, ¿verdad? Aunque para algunos en un momento dado siente que pierden la vida. Si se les pierde algo valioso, Amén. siente que se les va como el corazón, decimos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay algo, dice el niño aquí, cuando se me pierde algo, Señor. Vamos adelante allí, Timoteo. Pero hay algo que es de mucho valor, que no es un objeto, sino que es cuando se pierde una persona. Un ser querido, no hablemos de que se murió, sino que se pierde físicamente. ¿Qué hay que hacer? Yo me hacía esa pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando alguien se pierde? Lo primero, y eso lo vamos a estar viendo en la lectura, pero quería hacerles pensar un poquito, que podamos, ¿verdad?, movernos a lo que quiero llevarles. Lo primero que hay que hacer, dice que hay que actuar rápidamente. No hay que esperar que pasen 24 horas. Estaba buscando aquí en España qué había que hacer, cuál era el protocolo de cuando una persona se pierde, y los casos de las personas también que hay desaparecidas en este país, a pesar de que es un país bastante seguro, pero sí hay muchos casos de personas y sobre todo de niños, de personas adultas con algún problema que desaparecen. Y pensando en esto, ¿verdad? Cuando leía la parábola de la oveja perdida, veía algo que se llama sentido de urgencia. Y es que las primeras horas y los minutos cuando una persona desaparece son claves para poder encontrar a esa persona. Y no se puede perder tiempo, no se puede usted quedar pensando qué voy a hacer, cuál es el próximo paso, sino que hay que actuar inmediatamente. Leía que según Infobae, lo primero que hay que hacer es tratar de contactar con esa persona para ver si se encuentra bien, descartar pues que la persona esté tal vez malherida dentro de su propia casa, todo esto. Pero cuando vemos que tratamos de contactar con las personas y las personas no responden, hay que actuar poniendo la denuncia. Por eso usted ve ahí, puse un reloj y puse a una persona corriendo para que pongan las alertas, ¿verdad? Que está desaparecido y todo esto. Y pensando en todo esto, recordaba una ocasión cuando tenía a mis hijos pequeños, y uno de ellos que está aquí, llamado Elías, tenía aproximadamente 3 añitos, y nosotros allá en Panamá vamos a la cabecera de la provincia, en Chiriquí, a un almacén que abría sus puertas, llamado El Campeón, todavía está allí. Y este almacén es bien grande, y este almacén tiene 2 puertas. Y yo estaba comprando con él, no recuerdo que estuviera mi esposo por allí, ni Timoteo. La cosa es que en cuestión de momentos, tal vez yo me descuidé y se me perdió Elías. Y para mí eso fue
un motivo de angustia. Se me olvidó lo que estaba comprando en ese momento y empecé a buscar a Elías porque yo sentía que él había salido por alguna de las puertas y al frente de las puertas lo que había era calles. Salí, recuerdo, buscándolo y le pregunté al guardia de seguridad, ¿ha visto un niño pequeñito así, le di todos los detalles? Me dijo que no. Nuevamente entré al almacén desesperada buscando por todos lados y al final él estaba allí detrás de un poco de ropas. Debajo de un poco de ropas se había escondido. Pero es una ocasión, ¿verdad? Y es algo que yo no le deseo a nadie, que pierda a una persona, porque eso tiene que ser algo muy desesperante. Yo lo viví en un poquito de tiempo, así un lapso, y varias veces también mi mamá lo perdía a él y era algo desesperante. Entonces me ponía a pensar en esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que con esa misma sentido de urgencia, el Señor explicó esta parábola. Vamos a ir adelante y vamos a ir a la palabra. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a ir leyendo poco a poco, del 1 al 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto me llamó la atención. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Me llamó la atención ver que aquí hay dos grupos de personas que se acercan a Jesús. Se acercaron los publicanos, conocidos también como cobradores de impuestos, que eran personas para el pueblo de Israel, israelita, pero eran muy mal vistos, ¿verdad? A nadie le gusta que le estén cobrando. Y menos en este caso los impuestos que no eran para ellos, sino para el gobierno romano que tenían en ese momento. Así que los publicanos eran muy mal vistos para el pueblo de Israel. Pero vemos que los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús con una actitud, dice, ¿de qué? De oírle. Mientras que los fariseos y los escribas se acercaban a Jesús para murmurar. Y ellos decían, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué decían esto? Dice, porque si vemos en unos pasajes anteriores, vemos que Jesús había llamado a Leví y está con él en su casa. Dice que le preparó un gran banquete y está con él en su casa comiendo con los pecadores. Adelante, Timoteo. Pero a los fariseos y a los doctores de la ley esto no les gustaba para nada. Ellos se ofendían y se enojaban porque ellos representaban a los que tenían como el conocimiento y a los que tenían como la verdad. Entonces dice que en la misma proporción que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús, aumentaban en sus murmuraciones los fariseos y los escribas. Es decir, que la distancia social llegaba a ser aquí una distancia infranqueable. O sea, era difícil, y eso lo vemos hoy en día también en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque a medida que el evangelio crece o se expande, hace poquito acabamos de tener un evento aquí en Madrid, en España, y vemos que fue un evento extraordinario, fue un evento maravilloso, pero vemos cómo ha crecido también el número de críticas y el número de personas que están contra que se enseñe o se predique de alguna manera la palabra de forma pública. Entonces vemos que no estamos muy distantes de lo que Jesús trataba de enseñar en este tiempo. Y pareciera a veces que hay una distancia muy grande entre los doctores, los conocedores, los estudiosos, porque piensan de una manera tal vez equivocada. Y vamos a ver lo que ellos pensaban, por qué estaban murmurando. Vamos a ver el valor de una oveja. ¿Cuánto vale una oveja en esta historia, según lo que Jesús quería explicar? Para ello vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor. Entonces se les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y si usted es matemático y usted ve la proporción, las 99 versus 1, los matemáticos dirían, no, hombre, ¿para qué ese hombre iba a perder el tiempo o ir en busca de una si tiene 99 allí en su redil? Pero delante de los ojos de Dios, y que es lo que Jesús estaba tratando de enseñar, era más valiosa o muy valiosa aquella oveja que se había perdido. Entonces dice que los doctores de la ley pretendían saber que el pecador no era amado por Dios antes de su conversión. Y esto me llamó la atención, según los estudiosos, de que ellos decían o ellos pensaban, no, Dios no puede amar al pecador. El pecador necesita arrepentirse, convertirse, ser perfecto, ser bueno, para que pueda entonces Dios acercarse a esa persona. Y vemos que tenían una actitud o una idea muy equivocada, muy incorrecta. Y por eso el Señor les refiere esta parábola. Dice, solo cuando ha abandonado las malas obras y las ha reparado, le otorga a Dios su amor. Y algunas personas todavía tienen este pensamiento. No, yo no puedo acercarme al Señor porque soy muy malo, porque soy pecador, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Pero Dios no está esperando que nosotros seamos perfectos, que seamos buenos para poder acercarnos a Él. Dice que ellos tenían como este dicho, convertíos y os acogeré. Y muchas veces tal vez nosotros hemos caído también en ese error de pensar como los fariseos, como los escribas, que para que Dios ame a una persona, esa persona tiene que ser perfecta. No. Dios ama a las personas y es Jesús el que toma la iniciativa. Y esto me gustó, porque dice que el Señor habla de otra manera y lo está ilustrando aquí con el pastor que va en busca de la oveja. Él no se quedó allí esperando, ¿verdad? Él no se quedó, bueno, tal vez esta ovejita va a regresar, tal vez no le ha pasado nada. Él no se quedó ahí sin preocuparse, sino que él actuó con ese sentido de urgencia que le decía que hay que actuar cuando se pierde una persona, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando, es una parábola de la oveja perdida, pero representa a las personas que están perdidas, que están sin el Señor. El pastor va en busca de esa oveja. Y vamos a ir a 1 de Juan 4, versículo 10 al 19, que es un pasaje muy hermoso que nos habla de ese amor incondicional y de ese amor que tiene Dios por nosotros. Amén. Si lo encuentra, me ayuda a leerlo. 1 de Juan 4, 10 al 19. Ya lo tengo por acá. 4. Ajá, 4, 10 al 19, leo. Amén. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Estimados hermanos, si Dios nos mostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros vimos y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros, y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo, pero al contrario, el amor es maduro, echa fuera el miedo.
pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Amén. Mire, el versículo final resume el pasaje, este pasaje. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Mire, nosotros no fuimos los que buscamos a Dios porque éramos los más bonitos, porque éramos los preferidos de Dios. No, es Dios que muestra su amor por nosotros, el que fue en busca de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros no merecía el amor de Dios. Lo que merecíamos era el castigo de Dios. Vamos a ir a Lucas 19:10. Recuerden, para los que acaban de entrar, estamos hablando de la parábola de la oveja perdida. Lucas 19:10. Amén. Dice así: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. El Señor no vino a buscar, para aquellos que nos están mirando, no vino a buscar personas perfectas. No vino a buscar a aquellos que nunca han hecho nada, como decimos en nuestro país, que no matan una mosca. El Señor vino a buscar a aquellos que se habían perdido, aquellos que estaban heridos, aquellos que están con el corazón roto, que están con el corazón quebrantado. Y como les decía, el buen pastor que representa aquí a Jesús, porque Jesús es el buen pastor, dice que Él no se quedó esperando, ya que al conocer a la oveja, sabe que las ovejas son incapaces de encontrar por sí sola el rebaño, de encontrar por sí sola el camino nuevamente de vuelta. Él va en busca de esa oveja porque sabe el riesgo y el grave peligro que corre. Sabe que es incapaz de poder llegar de vuelta. Así mismo es Dios. Dios está buscándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, me llamó la atención que esa oveja que se encuentra perdida es tan importante para Él, porque la oveja está perdida primero para Dios, luego está perdida para el rebaño, luego está perdida para sí misma. Imagínense, es algo que me quedé pensando cuando decía está perdida para sí misma. ¿Cuántas personas están que se sienten perdidas, que se sienten totalmente confundidas, que no saben ni qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Dice que esa oveja no sabe dónde se encuentra, vaga sin cesar, está continuamente a ser expuesta, presa de las fieras, sujeta a sustos y terrores, lejos del cuidado del pastor y en grave necesidad de buenos pastos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con el buen pastor nos da buenos pastos, nos da cuidado, nos da protección. Y por eso es que nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Lejos de Dios estamos presas de las fieras. ¿Qué fieras se refiere aquí la palabra? Póngale aquí todas las fieras, todos los pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida para tratar de cautivarnos, para tratar de mantenernos ahí oprimidos, para tratar de mantenernos la amargura, el dolor, el rencor, que pudiéramos decir, ¿verdad? Tantas cosas. Hay personas que esta angustia los lleva a tal punto de que como muchos piensan que para qué vivir, mejor me quito la vida. Veía hace poquito el rescate de una joven en Estados Unidos, en Nueva York, que se subió a un edificio y se iba a tirar de ese edificio. Pero veíamos allí a los policías que empezaron a hablar con esta joven, que empezaron a decirle lo importante que era, porque ella decía, díganle a mis papás que los amo, díganle que les quiero mucho. Pero la gente ponía allí en los comentarios, muchas veces esta gente mandan a decir esos mensajes, pero nadie se los ha dicho a ellos. Nadie les ha dicho cuánto les ama, cuánto Dios dio su vida, que son importantes. Y para las personas que están escuchándonos, quiero decirte, Dios te ama.
Dios dio su vida por ti. Dios entregó su sangre en la cruz del Calvario. No importa lo que hayas pasado, lo que estés pasando, lo que te hayan hecho, lo que el enemigo haya tratado de meter en tu mente. El Señor te recuerda y te dice que eres importante para Él, que eres valiosa, que Él es capaz de dar su vida y de dejarlo todo, como ya lo hizo, por buscar esa oveja que se había perdido, que eres tú y que soy yo. Entonces vemos que Él sabe el peligro que tiene esa oveja. Esa oveja para el Señor no representa un número más. Nosotros no somos un número más, no somos uno más en este planeta, en este mundo. Aunque es tan grande, aunque está lleno de tantas personas, pero Dios nos conoce. Dios conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Dios conoce las personas, a veces el dolor y la necesidad y la angustia que están cargando adentro. Y el Señor, ¿qué quiere? Quiere poder rescatar estas personas. Dice que el pastor cuida y se alegra. Amén. Ahí está. Jesús es el que va en busca de la oveja perdida. Cuida y se alegra de encontrar a su oveja extraviada. Lo vemos ahí en Lucas 15, el versículo 4 al 6. Dice el pasaje: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, decíamos, y si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Vemos, dice que hay un efecto o un afecto exuberante de ese pastor por esa oveja. La pone sobre sus hombros. Eso habla de ese cuidado, de esa protección. Porque dice que la oveja, el pastor sabe que la oveja misma no tiene fuerza, que está tal vez débil, que está herida. ¿Y qué hace el Señor? Dice, la rodea, la asegura con sus brazos y se pone gozoso. ¿Qué quiere decir eso? Dice que no hay reproches. No hay reproches a la oveja perdida, ni murmuración por las molestias. O sea, el Señor, cuando viene una persona al Señor, no le dice: pero ¿por qué tú no viniste antes? ¿Pero por qué te demoraste tanto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Verdad? Como tal vez nosotros los seres humanos podríamos reprocharle a una persona, echarle en cara: pero mira lo que tú me hiciste. Pero el Señor no hace eso con nosotros. El Señor se pone gozoso, se pone alegre cuando una persona decide buscarle, cuando una persona decide acercarse a Él. Y algo que me llamaba la atención, me puse a investigar, una vez escuchando esta enseñanza, decía, ¿usted sabe lo que pesa una oveja? Bueno, estaba viendo que aproximadamente una oveja promedio pesa, dice, entre 45 kilos a 100 kilos. Eso es 100 libras, para nosotros que estamos acostumbrados a las libras, o 200 libras. Imagínense, o sea, que no es cualquier peso que el pastor está cargando encima de él. Pero el pastor no está de que: ay, esta oveja sí pesa, esta oveja... yo sabía que esta oveja terca, desobediente. No, el Señor no hace eso con nosotros, sino que cuando encuentra esa oveja se pone gozoso, se pone feliz, se pone alegre. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice que el pastor, el buen pastor, comparte también su gozo. Porque cuando encuentra la oveja, llama ¿a quién? A sus vecinos, llama a sus amigos y les dice: vengan, gócense conmigo, encontré mi oveja que se había perdido. Dice que el gozo demanda comunión. Y es que nosotros necesitamos estar juntos, ¿verdad? Necesitamos, hay un pasaje que dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando nosotros no podemos estar por allá como ovejitas, lejos del rebaño. No, nosotros necesitamos ese abrazo, necesitamos esa coinonía, compartir con nosotros, con nuestros hermanos.
Así que por eso es el que el pastor reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos. ¿Cómo no va a reunirlos si está gozoso? ¿Verdad? Está feliz por esa persona, está feliz por esa ovejita. Dice que él la llama mi oveja. ¿Por qué? Porque aún estando perdida, él se preocupa por ella como algo propio y muy personal. El Señor se preocupa por nosotros. Él no está, muchas personas ven a un Dios como un Dios muy distante. El Señor allá y nosotros acá. Muchos tal vez dicen, si es que existe, si es que hay alguien allá arriba. Y muchos piensan a veces que si nosotros oramos, no, Dios no nos escucha, solo escucha a algunas personas. Pero no, Dios está allí. Él está preocupado por ti. Él está buscándote a ti, que nos están escuchando, a los amigos que están allí. Entonces, ya para ir concluyendo, dice la palabra, el Señor decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y vamos a ver el último pasaje, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y a mí me llamó la atención esto, 99 justos que no necesitan arrepentimiento, porque Jesús le estaba hablando en ese momento a los fariseos y escribas que creían que las personas, como decíamos al inicio, tenían que ser muy buenas, muy justas, muy perfectas para que Dios las amara. Y Él les está hablando y les dice, no. No era que Dios estaba diciendo que ellos no necesitaban arrepentimiento, sino que estaba haciendo una observación, que el Señor estaba buscando y se goza, ¿verdad?, por una sola persona que reconozca que necesita de Dios. Yo no sé si allí el que nos están mirando, los amigos, los hermanos, reconoces que necesitas de Dios, reconoces que te has apartado, porque sé que muchas personas de pronto se han apartado de Dios, se han apartado del rebaño, porque tal vez algo pasó, pero el Señor te está buscando, el Señor te conoce por tu nombre, el Señor quiere gozarse, y aquel que todavía no le ha dado su corazón a Jesús, yo le invito en esta mañana que dé el paso, que le diga, Señor, Señor, yo te necesito, estoy vacío, nada me satisface en este mundo, tal vez ha sido golpeado por las circunstancias de la vida, pero el Señor está buscándote. El Señor, como esa oveja que se perdió, Él está buscándote a ti. Vamos adelante. Algo que mientras estudiaba esto me llamaba la atención es de ver que Jesús estaba accesible. Cuando dice en el versículo que los pecadores y los publicanos se acercaban a Él, es porque Jesús no era un Dios místico. No era un Dios que no podía ser encontrado. Y asimismo, hoy en día, Él está accesible sin importar tu condición. Es decir, el Señor no está buscando personas perfectas. Está buscando personas que quieran arrepentirse, eso sí, que quieran tener una comunión con Él, que quieran buscarle. También me llamaba la atención que Jesús te busca sin importar tu condición. Él no está esperando, como lo hemos repetido, a que seas bueno, justo, perfecto. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Es decir, a cada uno de nosotros. Jesús cuida y se alegra de encontrar a su oveja extraviada. Y también Jesús se goza al rescatar su oveja. Hay gozo en los cielos. Usted no tiene idea la magnitud de lo que una persona representa para Dios. Y cómo el Señor se goza. Cómo el Señor se goza cuando aquella persona, aquel ser humano, reconoce que necesita de Él. Reconoce que Dios es su refugio, que sin Él está perdido, que sin Él no hay esperanza. Y quiero hacerles una invitación para que aquellos que están allí, tal vez se han sentido heridos, golpeados, o están atrapados, no lo sé, por algún vicio, por alguna cosa, ¿verdad? Y el enemigo tal vez te está atormentando y te dice, tú no puedes acercarte a Dios, Dios no te va a amar así. Quiero decirte que el Señor te ama, quiero decirte que Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ti, por mí. Esos clavos que fueron traspasaron sus manos, fue por ti, fue por mí.
Y quiero que tú le digas al Señor en esta mañana, le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que me he alejado de ti. Yo reconozco que he estado huyendo de ti, Señor. Pero reconozco, Señor Padre, mi necesidad. Reconozco esta vida que está vacía, esta vida que no encuentra sentido sin ti, Señor. Y yo te pido que tú entres a mi corazón, que tú entres a mi vida, que tú, Señor Padre, repares, que tú quites ese dolor, que tú quites ese sufrimiento, que tú quites esa tristeza que invade mi vida, que invade mi corazón, y que tú, Señor, le des propósito y sentido a mi vida, que tú, Señor Padre, vengas y reines en mi vida, en mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, yo quiero que tú seas mi buen pastor. Yo quiero que tú cuides de mi vida, Señor, y que no tenga necesidad de recurrir a pastillas, de recurrir, Señor, a tantas cosas, Señor, que no llenan mi vida. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, glorifícate, Señor, en aquellos que nos escuchan, en aquellos, Señor, que sienten que no tienen esperanza, que puedan encontrar el refugio y el consuelo en ti, Señor, en este momento. Que puedan, Señor, seguir escuchando, seguir estudiando tu palabra, que podamos ser, Señor, esa fuente de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les invitamos a seguirnos a través de las redes, de la cuenta del Pastor Douglas Silva, a través de TikTok, a través de YouTube.